Bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Punto. Les saluda Daitza Cortés, contenta, feliz como siempre de recibirlo en nuestro programa y que ustedes nos den la oportunidad en sus hogares, ¿verdad? De escucharnos, vernos, compartirnos y hacernos preguntas y comentarios. Ya estamos en el panel Rompiendo Mitos con los Republicanos y me acompaña el doctor Albert Serrano. Saludos. Hola, Adalisa, hola Ramón y a todos los que se están conectando, saludos. Y desde New Jersey, Ramón Vázquez, saludos. Saludito a Ada, saludito al doctor Albert Serrano y al público nuevamente que se está conectando. Muy agradecido de su auspicio y de su apoyo semanalmente, como todos los martes a las 6 de la tarde, rompiendo mitos con los mexicanos. Un placer estar con ustedes. A mí no me gusta hablar de Alejandra Ocasio-Cortez porque es que realmente me da náuseas, pero es importante cómo la prensa estadounidense ya está resaltando quién es ella. Ya no se trata de los chismes acá de barrio, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico. Así que el derroche de lujo de Alexandra Ocasio-Cortez reaviva preguntas sobre el trademark de los socialistas, ¿verdad? La hipocresía de los socialistas, que a ellos les encanta derrochar dinero, gastar y demás, pero luego reclaman que ahorren. Y entonces también está el tema de los barcos fantasmas que transportan petróleo ilícito que han entrado en la mira de Trump. Ya sabemos que se quedaron ya con uno. No se ha atrevido ningún otro país a reclamarlo. Es mío, dámelo a mí. O sea, porque saben lo que les va. Igualmente, Donald Trump añade países a su lista de prohibición de entrada a la nación estadounidense y le voy a leer luego, ¿verdad? La lista completa. Y vamos a ver también lo que ocurrió el 15 de diciembre, donde destruyeron tres lanchas prácticamente a la misma vez. Pero antes de eso, miren, este meme resume muy bien la política de Donald Trump. Entonces la gente le encanta criticarlo, pero aquí dice, eh, Barack Obama le encanta decir, vamos a negociar. ¿Y qué decían los, los del Islam y toda esta gente? Olvídate de eso. Biden con lo mismo y Donald Trump le dice, ustedes quieren negociar, yo no voy a negociar, no vamos a negociar. O sea, ahora a Donald Trump todo el mundo le pide, ay, pero ¿por qué le está haciendo estas cosas y por qué tan agresivo? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Pero es que los demás estuvieron negociando y no pasaba nada. Así que vamos a ver de los últimos, vamos a decir, bombazos para dejarle saber, ¿verdad?, a Venezuela y a todos los países de América Latina que no le van a permitir entrar droga a los Estados Unidos. Mm. Bueno, Terrible. eh, ok. Como estamos viendo, Estados Unidos lanza un ataque adicional nuevamente en el área del Mar Caribe, donde pues hicieron un ataque a una lancha que fue sospechosa de que Tres estaba, a la vez prácticamente. transportando droga. Una pregunta, ¿ese cuándo fue? ¿El día 15? ¿Eso fue Este ayer? es el día 15 que tumbaron a tres a la vez y ocho murieron. Bueno, ok, no, porque ese fue en el día, ese de los tres botes, porque ahora mismo que te iba a mencionar, eso fue en el día, eso fue hoy. Eso fue en el día, perdón, ayer, correcto. Sí, En sí, el día de ayer y sale en la noticia, US Military Safe Strike, three boats in the Eastern Pacific Ocean. Esto fue en el Pacífico, señor, ¿ok? Esto fue seguro. en el Pacífico, donde Donald Trump, Que este exactamente, post es de eh, US Southern Command. del Comando Sur, exactamente. Entonces, pues, hicieron unos ataques a tres embarcaciones sospechosas que estaban transportando droga. Ellos lo tumbaron. Así que a los demócratas les quiero decir lo siguiente: las personas que están en contra, lo que hubieron ahí, señores, lanchas, botes de pescar. Quítense en esa alimenta, que eso no son botecitos de pescar. Son botes que tienen tres motores de borda, que es para alta velocidad. Así que no me vengan con cuentos de camino. Es claramente, Estados Unidos está haciendo claramente de lo que Ujú. está haciendo en referente a ese tema. Así que felicito al gobierno de Estados Unidos porque estas personas que tratan así, y a mí lo que me choca, Ada y doctor, es que aquí la gente habla de que, oh, pero
pobres personas. Pero esos son las personas que traen la porquería a los Estados Unidos y a Puerto Rico y a todos los países. Y ellos saben, y estas personas, cuando tú los quieres confrontar, estos tipos se llaman al tome y dame, con quien sea. Ellos van a destruir cualquier cosa para lograr su objetivo. Y la embarcación que estamos viendo ahí, es que están llevando peces blancos. Son peces albinos que están en esos drones azules. Eso es lo que pasa. Están llevando peces albinos. ¿Ok? Eso es lo que hay. ¿Sabes? Y a mí me causa esto indignación que quieran proteger a estos criminales. Pues son unos criminales, señores. Unos criminales. Punto. Aquí no hay cuestión nada. A estos tipos hay que tratarlos de la misma manera. Ellos tipos no hacen el daño a nosotros. Imparten la violencia, imparten el miedo, pues entonces nosotros vamos a combatir de la misma manera. No vamos a, Estados Unidos no va a tolerar más la falta de respeto de que estos individuos entren a nuestras costas llevando esa porquería. Mira, 4 motores de borda. ¿Tú te crees que un pescador humilde que se gana la vida honradamente llevando esto pescando para poder alimentar a su familia tiene la capacidad económica de comprarse 4 motores de esa capacidad, señores? No lo tienen. Es una pura realidad. Y ni usan este tipo de envases para transportar peces. Sí, ahí hay peces albinos. Ahí, señores, ahí están peces los peces koi están ahí metidos. Ahí están peces koi. Hay peces de colores para que la gente, para transportarlo de Venezuela a Estados Unidos para criarlos acá. No, señores, por favor, vamos a tener los dos de frente de que estos individuos han operado de esa manera por muchos años, Ada. Y créame que ya se le acabó el pan de piquito. Sobre el tema de Venezuela, Ramón, yo entiendo que podemos entonces atarlo aquí. El asunto de que Donald Trump ahora mismo tiene un mensaje a la nación. Obviamente, pues tiene que hablar, si dice que es porque lo mejor está por venir, es que no solamente va a ser un resumen de toda la parte económica, de las guerras y todo eso, sino anunciará algo nuevo de lo que él traiga para ¿verdad? El 2026. Pero el tema de Venezuela es un tema con el que él tiene que resolver porque ya nos metimos ahí. O sea, obviamente Donald Trump no da ¿cómo es? Puntada sin dedal. Y él no va a mandar a toda esa cantidad, ese contingente de ejército, personal, equipo, de lo mejor de los Estados Unidos de América para ir a vacilar allá un rato y regresar todo con las manos vacías. Pero por el otro lado, ¿verdad? Pues ya tú ves cómo los detractores se las están inventando para decir que es que estamos ante un dictador y toda esta basura. Así que vamos a ver cómo tú lo ves. Los demócratas hace 10 años atrás, si fuese así como están diciendo que Estados Unidos está pendiente al petróleo, la primera administración de Donald Trump, él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho, pero no fue así. Hay un indictment, hay una investigación y se está llevando a cabo, se está ejecutando ese indictment que está contra Nicolás Maduro, contra Vladimir Padrino López, contra Diosdado Cabello y los demás que están enlistados. Ya hay por lo menos el Pollo Carvajal está cantando, hay que darle 3 galletas a ese tipo para que se calle. Porque de hecho, el Pollo Carvajal le escribió directamente al presidente de los Estados Unidos todo lo que sabía. Y señores, y no te extrañes otras cosas que hay dentro de esa carta. Así que el Pollo Carvajal, el Pollo Carvajal ha sido bien, bien importante en esta investigación y certificó una vez más que sí el cartel de los soles sí existe. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos tiene un punto claro. Es quitar del medio al cartel de los soles, a sus líderes, ¿ok? Y por supuesto, llevar a la paz a nuestros hermanos venezolanos. Así que María Corina se encuentra en Noruega, están listos con el Mundo González, están listos para retomar el poder. Estados Unidos lo va a hacer. ¿Cuándo, señores? No se sabe. Mucha gente se desespera. Yo tengo amistades, tengo mi novia venezolana, tengo amistades venezolanas que están deseosos que eso pase. Yo a veces digo, miren, esto coge su tiempo, esto no es de la noche para afuera. Estados Unidos sabe lo que está haciendo. Si le sacamos en la cara, si Estados Unidos logró sacarle en su propia cara, en sus propias narices a María Corina Machado de Venezuela, créanme, señores, que Estados Unidos está listo para hacer lo que tenga para coger a este criminal al que se robó las elecciones pasadas en el 28 de julio del año pasado, donde este individuo se robó las elecciones en la cara de todo el mundo.
Y fuimos testigos todos que él se las robó. Fuimos testigos. Así que Estados Unidos Nicolás está Maduro sí es un listo, pero dictador. y señores, y como dijo lo dijo la semana pasada, y se lo voy a decir, voy a poner el video cuando la Ada me lo permita. Colombia es el próximo en la lista. Voy a poner durante la conversación, cuando Ada me lo Sí, permita, voy a ya me invito. les voy Vamos a a ver poner el si video podemos para escuchar a para Albert. que escuchen las declaraciones del presidente. Adelante, doctor. Seguro. Albert, vamos a ver. Sí, mira, siguiendo la misma línea, ¿verdad? Y no sé, ¿me escuchan mejor ahora? Se supone que sí, creo que Perfecto, ahora sí. sí, Así. sí. Mira, pues sí, se empezó la iniciativa con los botecitos de 3 y 4 motores, ¿verdad? Incautando, explotándolo, ¿verdad? Pues estaban traficando drogas, ¿verdad? Y entonces lo más reciente que fue lo del barco, que como Jamón estaba diciendo ahora, lo del barco petrolero, es importante, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Lo que significa esto, y ya Jamón había comenzado hablando al respecto, de que Estados Unidos ya habían puesto unas sanciones eh, en cuestión de mercadear petróleo entre lo que es Irán, Rusia y China, desde el Caribe con Venezuela. O sea, ya había como que ya se había levantado bandera y se había dicho vamos a hacer unas sanciones si siguen porque eso es parte de por lo cual se nutre el gobierno para mantenerse bajo la dictadura. Como bien se dice, el eje del mal, que es entre Irán, Rusia, China, que son los tres principales actores y que esparcen al mundo ¿verdad? Y apoyan a estos otros países y se dan apoyo, pues entonces habían hecho unas sanciones para evitar ese comercio entre esos países de petróleo. Entonces, muy bien, ya se sabía o no se sabía, ¿verdad? Que estaban haciendo estos intercambios bajo, bajo barcazas con distintas banderas, bajo barcos con distintas banderas, estaban evadiendo las leyes internacionales marítimas, porque entonces no sabían en los radares, no sabían en los radares, con un barco con una bandera de un país no era de ese país. O sea, hacían intercambio de petróleo a mitad de mar en océanos para nutrir, ¿verdad? Y hacer el intercambio de petróleo y ese intercambio es lo que nutre estos países con regímenes dictatoriales. O sea, eso es lo que hay que entender, porque entonces la oposición va a decir, Estados Unidos está pendiente a robarse el petróleo y son unos piratas marítimos del mar porque los atracaron. O sea, ¿cuál es la causa? La causa detrás de esto es, ¿verdad? Ayudar a que no hayan dictaduras ¿verdad? En la faz de la tierra, ¿verdad? Según la postura de Estados Unidos, y que no hayan esas dictaduras. Muchas veces de estas dictaduras terminan matando de hambre a su gente, terminan coartando de libertades. O sea, es una acción que hace Estados Unidos para evitar que esto se siga propagando y que se siga nutriendo para perpetuar la dictadura. O sea, y entonces identifican un barco, la bandera que tenían no era del país del que era el barco. Son barcos que están infringiendo las leyes marítimas porque están haciendo las cosas sabiendo que van a haber unas consecuencias. Y eso es lo que sucede. O sea, no es un simple barco que va con una bandera y es de Venezuela y está bajo leyes y está bajo un control legal y una organización. O sea, ellos están prácticamente nutriéndose entre ese eje del mar, haciendo intercambio de petróleo para nutrir las dictaduras. Y ayer estuve viendo, creo que había escuchado ese barco que habían atacado, no sé si fue para esa ocasión, que no sé si iba Cuba, también recibe parte de eso. Correcto. Entonces, Cuba también recibe parte de eso. Entonces, ya ayer estuve viendo que hace años que no se veía o nunca se ha visto que Díaz-Canel, el presidente de Cuba, se reunió en la asamblea ya cubana del gobierno diciendo que estaba en crisis. O sea, sabemos que Cuba está en crisis desde la imposición de la dictadura, pero parece que nunca antes se había visto que hubiesen Mira, y convocado a ahí su dice que asamblea. encontraron armas, drogas, encontraron de todo.
en No, no, en ese contrabando. barco petrolero. O sea, ellos estaban usándolo de excusa para transportar de todo, robándose lo que fuera. Y entonces, obviamente, la oposición no va a decir eso, decir, Estados Unidos va, lo que quiere es el petróleo, lo que quiere es nutrirse de petróleo. No van a decir esas otras cosas, ni lo que estamos diciendo aquí, no lo van a decir porque no lo ven y no lo van a ver desde ese ángulo. Pero aquí en este programa, pues lo decimos desde ese ángulo, esa otra perspectiva. Que es lo que queremos, ¿verdad? Esparcir estos espacios para llevar ese otro ángulo de la noticia. O sea, y entonces, ayer el presidente de Cuba, entiendo que fue ayer o en estos días, ayer o antier, reunió a su asamblea y entonces estuvo hablando de que había una crisis en Cuba. ¿Sabe? Como que la crisis se había exacerbado. O sea, llevaba en crisis mucho tiempo, pero pues estaba declarando. Entonces los comentaristas era decía, pero es algo que no se había visto. Cómo un presidente va y dice y que están mal. O sea, entonces yo lo que estoy viendo es, como ya están incautando esos barcos y habían dicho que estaban llegando ya, es para echarle la culpa al régimen imperial, como ellos dicen, de que les están con bloqueo, de que no les están, que el barquito se lo aguantaron cuando llevan a llevar petróleo. Por ahí es la línea, por ahí es la línea que veo que van a estar proclamando como siempre lo han hecho, como siempre Pero lo han hecho, fíjate, porque gracias por mencionarlo, porque antes de que se incautaran ese barco de petróleo, nosotros habíamos puesto aquí los videos de las protestas en toda La Habana y en Cuba, porque no tenían luz, porque no tenían comida, hace varias semanas. Que, o sea, y ahora ellos vienen con el cuento, ¿verdad? De que es por lo del barco petrolero. sí, ¿no? Y entonces esa va a ser la línea. Entonces la culpa es de Estados Unidos y de los bloqueos y del imperialismo americano, porque así como lo ponen, pero entonces ellos no tienen la culpa. O sea, ellos son víctimas. O sea, ellos son víctimas. Y ese es el discurso y la narrativa que otros medios de comunicación, otras fuentes de noticias, muchas veces te presentan. Aquí nosotros le presentamos, ¿verdad? Esa otra parte que muchas veces no lo presentan. Así es. Mira, hay dos cosas que quisiera unirlas. Una, este video donde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, insiste, ¿verdad? Él ha lanzado, como decimos, como dice aquí, una bomba, porque él está exigiendo la abolición total de los impuestos a la propiedad en toda la nación. Y él dice que es casi como si tuvieran que pagar alquiler al gobierno solo para poder disfrutar de tu propiedad. Y que eso está mal y que es algo que se tiene que trabajar al respecto. Vamos a escuchar este sonidito rápido. Y tengo pendiente el sonido del compañero del presidente. Vamos allá. From the property tax situation. It's very important given how that's pinched so many homeowners, particularly our senior citizens who have their homes paid off and they bought it 30 years ago for a certain amount. Now they're being told it's worth so much more and they have to pony up more and more money. It's almost like they have to pay rent to the government just to be able to enjoy their property. And that's wrong. And we need to do something about it. Entonces, está también algo que me pareció curioso, donde el secretario del Tesoro estaba diciendo, de hecho, esto lo publicó la Casa Blanca, sobre los impuestos. Dice que la mayor temporada de devoluciones de impuestos en la historia, que va a ser ahora, entre 1.000 a 2.000 dólares por hogar, dice que van a devolver entre 100 a 150 millones de dólares. Así que me gustaría una opinión, comienzo contigo, Ramón, ¿cómo tú ves esto? Tanto lo del impuesto a la propiedad como el tema de que te devuelvan y no se quede el Mira, gobierno haciendo abuso e enviándolo a otros países a hacer nada que tenga que ver con la nación. mira, Dayesa, yo creo que Ron DeSantis está apelando a a algo como republicano. Yo como republicano que creo fielmente en la eliminación del IRS. Y lo digo con todo respeto, tanto republicanos como demócratas nos metieron en este hoyo bajo la enmienda 16. Estados Unidos estaba trabajando muy bien a través de tarifas, aranceles. La economía de este país, gracias al gran arquitecto Alexander Hamilton, caribeño, por si acaso, del Caribe, señor del Caribe, no europeo, del Caribe, en la isla de Nevis, ¿ok? Es el arquitecto de lo que nosotros conocemos como Estados Unidos. Pero lamentablemente aquí a alguien se le ocurrió la brillante idea de perpetuar la enmienda 16, creando la enmienda 16 para entonces meterle la mano en el bolsillo. Señores, Estados Unidos se liberó del Imperio Británico simplemente por lo mismo. Fue así. La historia está ahí. Pero hipócritamente lo hicieron. Ahora,
Ron DeSantis es de esa línea que yo comparto con él. Es hora que todos los estados pongan, se rediseñe todo esto y que pongan, que eliminen el impuesto a la propiedad. Si usted hizo el acercamiento con un banco que le prestara el dinero a usted para comprar el hogar de sus sueños, y usted por 30 años religiosamente ha pagado ese hogar, criando sus hijos, haciendo sus mejoras, formando un hogar. ¿Usted cree que es justo que nosotros estemos pagando, después de pagar 30 años al Estado, pagarle, o sea, pagar un préstamo, e inclusive por encima pagarle un impuesto a algo que es mío, al Estado? No, señores, no. No creo. Y yo creo que esa es la línea que va esto Ron DeSantis, en esa línea, va por ahí de que hay que volver a esa base. Esta nación, como digo, se fundó sin impuestos, no ponerle la mano al bolsillo. Por eso es que yo creo que esa petición que estoy dando para nivel nacional, señores, esperemos que se haga, que se cumpla, que se analice. Aquí está Iván, que acaba de llegar, dándole la bienvenido, Iván. Él que es contable, él nos puede explicar un poquito más o menos cómo, Así no es. algo específicamente, ¿verdad? Pero nos puede orientar un poquito mejor cómo sería ese cambio, tú sabes, de que el Estado ya no le cobre a alguien que sacrificadamente ha pagado o que haya construido. Vamos a decir que la persona tiene la capacidad de construir su hogar. Entonces yo tengo que pagar algo que a mí me costó dinero, sacrificio, entonces tengo que pagárselo al gobierno por ese pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra es mío. Mira, yo conozco. El Salvador no cobra estos impuestos sobre la propiedad. Ella no cobra, eso es tuyo. Tú montó su casa, eso es suyo por el resto del día que te muera. Y tú lo pasas por herencia. Pero este es el único lugar donde hay que pagarle al Estado. No, señores. Y Estoy si de no está en acuerdo con buenas con el condiciones, gobernador Ron DeSantis para esos fines. y si no está en buenas condiciones, te lo quitan también. El gobierno te expropia tu propia propiedad. Si por los Ujú. dineros no puedes hacer los papeleos y la herencia y nadie quiere aportar para el abogado, de momento esa casa o ese edificio queda mucho tiempo ahí, también el gobierno se queda con él. Este, déjame darle paso un momentito a Iván. Iván, estoy hablando de un mensaje que hace Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, donde dice que se tienen que eliminar esto del impuesto a la propiedad, que él dice que ya se debe eliminar. No solamente él lo hizo en la Florida, sino en toda la nación. Y también el mensaje del secretario del Tesoro diciendo que esta era la vez que más dinero se le iba a devolver a las personas en los income tax, ¿verdad? Y que eso era un motivo de celebración para la nación. ¿Cuál es tu reacción como contable? Bueno, saludos, Ada, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ah, perfecto, ok. Pues saludos, Ada, y a todos los que están ahí. No sé si está también el doctor, perdón, es que no veo, Está estoy por, guiando. está por ahí, está por ahí, Está está por ahí, te aquí. está Pues súper, escuchando. pues saludos también por ahí. Sorry que no estoy guiando, no puedo ver. Dale. Nada, mira, varias cositas, sobre el impuesto al inventario. No, a la Yo, por propiedad, a la ejemplo, A propiedad. la propiedad, a la bueno, de propiedad. propiedad, perdóname, la propiedad. Yo que tengo, por ejemplo, ¿verdad? Conozco muy bien cómo funciona a nivel de Florida, porque casualmente tengo propiedad allá y todos los años, pues, obviamente, pues, se me cobra el impuesto, ¿no? A diferencia de Puerto Rico, por ejemplo, una gran diferencia es que allá por el valor que se le da a las propiedades, por el county, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Pues sí, tiene un valor mucho más acertado a lo que sería el valor en el mercado de la propiedad. No es que sea exacto peso a peso, ¿verdad? Pero es bastante close. Hacen una buena valorización, ¿verdad? En mi opinión. Este, y pues basado en ese valor, pues obviamente tienen la parte de las tasas, ¿verdad? Impositivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, pues estamos hablando que anualmente yo, ¿verdad? Como no tengo quizás otras exenciones, pues mi propiedad, por ejemplo, allá son alrededor de $6,000 anuales. Y aquí está pasando O sea que este, una... si te ahorras esos chavos, tú no vas a llorar. No, ciertamente, la diferencia en Puerto Rico es que ¿verdad? El valor que utilizan aquí, ¿verdad? Es un valor de la tasa, de los valores de 1900 y pico, 50 y pico por ahí abajo. Y pues obviamente las propiedades pagan un property tax bastante reducido, ¿verdad?
Obviamente, pues yo acá a nivel de Puerto Rico, pues tengo mi exención, ¿verdad? De mi residencia principal y pues, ¿verdad? Pues la cantidad que pago, pues es reducida aún mayor, ¿verdad? Este, pero a nivel de Florida, pues no, pero para que tengan, ¿verdad? Para que tengan una idea, y lo estaban discutiendo ahorita más o menos, que lo estaba escuchando a Ramón, tú tienes tu propiedad, la adquieres, ¿verdad? Obviamente, probablemente la adquieres con préstamo, ¿verdad? Eso es bien normal, ¿verdad? Pagaste el préstamo, o sea que tú, ¿verdad? Ese préstamo eso se lo debes al banco, así que la propiedad está colateralizando ese préstamo, se lo debes al banco, terminas de pagarlo, ya la propiedad, ¿verdad? Revierte a ti, tienes el título, pero sin embargo, sigues pagando un property tax por esa propiedad, ¿verdad? Y eso obviamente eso va a nivel de Florida, va al school fund, va a un montón de cosas, ¿verdad? A nivel de la comunidad, which is fine, ¿verdad? Yo no cuestiono el, el, a dónde va dirigido, ¿verdad? El dinero. Eh, pero sí es algo que, si tú te pones a pensar, es bastante injusto porque estás pagando un impuesto por algo que ya es tuyo y si no lo pagas, en el caso de la Florida son bien agresivos. Yo recuerdo, ¿verdad? Recientemente yo fallé el pago porque me fui en un viaje, esa es la verdad, me fui en un viaje y se me escapó la fecha y tuve que enviar el pago mucho más, no mucho más tarde, pero vamos, unas semanas más tarde, particularmente porque no vivo allí. Y pues tramitar el pago, pues una vez fallas ese pago, ya no tienes la facilidad de tramitarlo a través de la página del tax collector, ya tienes que hacer otros trámites y enviarlo por cheque certificado, no sé qué cosas. El punto, cuento largo o corto, eh, pues enseguida que tú fallas, ya hay un tax deed básicamente de la propiedad. Si eso tú no lo pagas, ¿verdad? Ese tax, pues el county lo vende. Si tú no pagas eso al cabo de un tiempo, pues obviamente te pueden quitar la propiedad. O sea que es bien dañino para efectos de alguien que en teoría la propiedad es tuya, el gobierno todavía tiene, ¿verdad? Vamos a decir, Injerencia. una herencia y un colateral, ¿verdad? En tu propiedad por no pagar ese propiedad. Así que eliminarlo hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? Me parece que es una medida justa. Particularmente hay que ver cómo lo hacen, si es a todo el mundo across the board, porque yo en una, ¿verdad? Escuché al gobernador mencionando que, ¿verdad? Eran para los residentes, ¿verdad? Que estaban allí, no son propiedades de inversiones, ¿verdad? Que venga alguien de afuera y invierta, pero la persona, ¿verdad? Vive fuera, etcétera. O sea que, ¿verdad? Había una serie de conversaciones y dinámicas, ¿verdad? Que no sé cómo finalmente queda, no vivo allí, ¿verdad? No vivo allí en el sentido de que de vivir, ¿verdad? De ser Seguro. residente más de X tiempo, ¿verdad? Vivo allí, vamos a decir, yo estoy allí quizás 2 meses al año, ¿verdad? Este, eh, pero a fin de cuentas, me parece que es una medida muy, muy buena. La pregunta que yo tengo, ¿verdad? Es de dónde entonces vas a sustituir, pues esa siempre es la pregunta, o sea, ¿de dónde vas a sustituir eso que estás eliminando? Pues para poder llegar fondos a donde eso originalmente estaba dirigido, que de nuevo no cuestiono hacia dónde va dirigido, porque me parece que hace todo el sentido del mundo que le envíes dinero, ¿verdad? A las escuelas de la comunidad que están en el área, etcétera, ¿verdad? Las carreteras, etcétera, no sé, ¿verdad? Una serie de cosas que te las desglosan. So, hay que ver con qué lo sustituyen. Esa es mi única comentario sobre eso. Y en cuanto a la devolución de dinero, algunos están cuestionando que está chévere que lo devuelvan, Ujú, ¿verdad? Que el IRS y demás te devuelva dinero, pero sí. que si te están devolviendo más es porque te cobraron de más y ellos quieren que eso también se corrija. Así que ese es uno de los comentarios de la gente en las redes. Bueno, Voy con Albert. lo Ajá. que o sea, lo que pasa es que hay que ver, yo, ¿verdad? Esa noticia no la he podido leer Sí, para sí. quizás comentarla un poquito más de conocimiento, pero típicamente, ¿verdad? Si es income tax, digo, income tax, pues, ¿verdad? Pagaste llegaste a la 10, en el caso de Florida, ¿verdad? Pues, Florida no tiene income tax estatal, pero llenas la 1040, pagaste a nivel federal y te van a devolver, ¿verdad? Y es cierto, el comentario es cierto, si te devuelven, pues porque obviamente a nivel de, ¿verdad? Pagaste de más en algún punto. Este, pero no estoy en condición quizás para comentar tanto, Ok. porque no he escuchado la noticia ¿verdad? El contenido de la misma, pero de nuevo, Pero al final seguimos, de cuentas, seguimos es, atentos y es- después es- es positivo, es positivo. te doy más información. Voy con Albert Serrano.
Primero, no, de acuerdo, obviamente, quien no va a estar de acuerdo con el impuesto desde de verdad, desde nosotros como ciudadanos, eso es algo que no cabe duda de que uno lo va a recibir de la mejor forma. Como dice Iván, pues cómo van a reemplazar esa partida que estaban recibiendo el Estado, ¿verdad? Pero obviamente hace sentido, o sea, tú compras un hogar, tú lo financias con el banco, si lo financiaste con el banco y lo compraste, y saldarlo y seguir todavía pagando impuestos o adicionalmente pagando impuestos pagando al banco, pues de verdad que es una carga. Y entiendo que esa noticia, entiendo que aplica a la primera propiedad. O sea, entiendo que aplica a Ujú, la primera propiedad, ya la segunda propiedad no va a ser, son a las primeras, a tu propiedad principal. O sea, ujú. es lo que va a aplicar, no va a ser a todas las casas. O sea, va a ser a tu residencia principal. Si tienes dos hogares, pues entonces eso no va a aplicar. Entiendo que va a ser así. O sea, que el impacto tampoco es que vaya a ser una cosa, entiendo que no, ¿verdad? El impacto no va a ser entonces tan, tan grande como quitarle el impuesto a todas las casas, sino que es a tu primer hogar. Entiendo que leí una noticia y creo que es al primer hogar. Este, y realmente, pues, todos esos impuestos, por lo menos, ¿verdad? En el estado de Florida y en los estados allá, uno ve en qué se usan los fondos y se invierten, y uno ve una infraestructura más cuidada, y tú ves que las escuelas públicas están bien cuidadas, o sea, que se ve que hay ese buen uso Que se de esos devuelve de impuestos. verdad al pueblo algo. De una forma, pues tú ves que tiene una escuela pública en tu comunidad bien bonita, que parecen colegios en comparación en Puerto Rico, ¿sabes? Que realmente pues se ve lo que esos impuestos se ponen a trabajar. En Puerto Rico pues muchas veces no se ve tan así, ¿sabes? Porque realmente pues ya es otra cosa, no está a ese nivel, no estamos a ese nivel. eh, Realmente entiendo que es a la primera casa y es una excelente iniciativa. Como dijo Ramón, interesante dato, ¿sabes? Con la creación del IRS, eso para meterte la mano en el bolsillo, ¿sabes? Y Trump ha cambiado, o sea, ha cambiado, ha ido en un año, ha hecho, ¿verdad? Y hacer cambio a ese nivel, a nivel nación completa como Estados Unidos, no es nada fácil, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que tener la fuerza y el coraje y la determinación para hacer esos cambios, porque siempre van a haber muchas voces en contra que no opinan igual, y como bien se dijo desde un principio, lo que es el gobierno, el deep state, que están esas personas ahí sembradas, y muchas veces solo terminan determinando, como se ha visto, el presidente hizo una cosa, pero entonces el Estado profundo, la agencia viene y aguantan la situación porque no están de acuerdo, de que es algo, ¿verdad? Ese es un arte, gobernar es un arte, y es algo que requiere mucha perspicacia, determinación y fuerza, como todo buen líder tiene que tener esas características para dirigir y hacer que las cosas ocurran. Y de verdad, una buena noticia, si eso se diera, es excelente, bienvenido, y excelente noticia. Mira, el ICE accedió a refugio de Nueva York sin orden judicial y ya están haciendo una pataleta. O sea, volvemos, quieren hacer todo burocrático, como dijiste, para que no se logre nada. Pero Donald Trump sigue con su propósito de Make America Great Again y añadió 5 países más en la lista en la provisión de entrada. Así que él amplió, ¿verdad? Una cantidad de países, además de Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen. Ahora aumentó a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Y ahí hago el detente porque entonces ya está la gente diciendo, ah, pero Cuba y los venezolanos votaron por Donald Trump y ahora él no permite a los hermanos venezolanos, a los hermanos cubanos, pues cuidado, porque los que entraban antes venían con el sueño americano, los que entraron ahora venían con otros intereses. Además de eso, añadió también a Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. Y anteriormente, ahora mismo hay 15 países
adicionales en la lista que entran con ciertas restricciones, no restricción total, que son Angola, Antigua, Barbuda, Benin, Costa Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zimbabue y Zambia. Así que esto te dice a ti que Donald Trump está pendiente a todo y en este momento no va a escatimar, ¿verdad?, en hacer lo que tenga que hacer para mantener a Estados Unidos libre, no solamente de estos musulmanes que odian a los Estados Unidos, sino cualquier otro país. Están chequeando las redes sociales, cuáles son las expresiones, están también prohibiendo a todos los que tienen algún documento que viene de Palestina. Así que me gustaría una reacción de ustedes. No sé, Ramón, te toca a ti, pero no sé si creo que estabas en una llamadita. Voy con Albert e Iván. Sí, mira, cada país tiene derecho a hacer ese cernimiento de las personas que llegan de afuera, ¿sabes? Y ¿verdad? El de la casa pone las reglas, que voy a investigar, a quién voy a permitir, quién no voy a permitir, ¿sabes? Y pone las reglas. Había visto la noticia exacto que iban a estar hasta investigando los últimos 5 años de redes sociales, y ¿sabes? Es algo que cada país tiene derecho a hacer las reglas de quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar. Y como han estado las cosas en los últimos años en Estados Unidos, pues con más razón todavía, porque es que hemos visto, como bien dijiste, Ada, que al principio a lo mejor iban con el sueño americano estas personas, pero últimamente estamos viendo que muchas veces vienen siendo patrocinados por otros intereses mayores. Entonces vienen a desestabilizar el sistema, porque es que ya lo hemos visto como en las universidades. De hecho, en las universidades hemos visto que países extranjeros con otros intereses están financiando universidades y están, ¿verdad?, llevando un mensaje a los estudiantes muy, ¿verdad?, distante a los principios y valores por lo que los Estados Unidos se fundó. Y eso se ha visto como países extranjeros han financiado universidades y estudiantes fuera que vienen con visas de estudiantes vienen a desestabilizar el sistema porque vienen a protestar, ¿sabes? Y eso lo hemos visto. Entonces, dentro de la democracia americana, es como te permito que entres, entonces tienes una visa de estudiante, te permito hasta que te permita quemar la bandeja americana por la democracia y por la libertad. O sea, por eso yo digo que es la fina línea de verdad en una democracia, porque entonces te concedo una visa estudiante, estás en una de las universidades y me vas a causar revuelo aquí, a revolcarme aquí, a protestar por cosas que están en contra de los principios de la nación y quemando la bandera americana. O sea, esas son cosas que realmente dan a qué pensar y es como yo digo, cómo los abraza y les permite a esas personas que han llegado por la historia en las últimas décadas, que se han permitido que lleguen a Estados Unidos, y cómo yo últimamente, vuelvo y repito, se ha visto esas otras intenciones, ¿sabes? De desestabilizar el sistema, porque como bien hemos dicho en este programa, yo he dicho en este programa, Estados Unidos se va a destrozar desde adentro, no sé, o sea, se infiltran, quieren infiltrarse, ya tienen personas dentro del Congreso, dentro de esferas de poder, para dictar pautas y dictar leyes y crear tendencias en la sociedad. O sea, eso lo estamos viendo. Por eso es que surgen estas medidas, porque entonces ya yo estoy viendo ese patrón, yo no puedo permitir que siga ese patrón, pues entonces te están destrozando Estados Unidos desde adentro, ¿sabes? Y entonces es algo que por lo cual se ha tenido que recurrir a eso, se ha tenido que recurrir a eso por eso mismo. Entonces después vienen al estudiante, creo que era un estudiante iraní que tuvo muchos meses en televisión y en todas en las cadenas, de que lo llevaron y lo llevaron, iban a ponerlo, dieron una fianza por estar haciendo protestas y cosas. Entonces, contra, tiene una visa estudiante, se te permitimos estudiar aquí y vas a estar viniendo a protestar. ¿A qué tú viniste a estudiar o viniste a protestar? O sea, entonces ahí se está viendo, ahí se está viendo la doble vara, ahí se está viendo las intenciones. Como bien dijiste, Ada, no es lo mismo de hace varias décadas atrás a hoy en día, por eso estas medidas que están saliendo.
y esas acciones, pues, realmente se deben de tomar, porque si no te vas a caer sin nación. Te vas a caer sin nación, Así porque es. entonces Ese caso vienen ya ese caso que tú mencionaste, doctor, yo creo que él se copió él llamó a la gente, a los fupistas de allá de Puerto Rico. Oye, ¿cómo tú haces eso? Que yo llevo no, no. 500 años, tiene una mujer y parió y preñó a la novia y ahora, pero luego ese caso llegó al Supremo y señores, ese tipo se fue. El tipo lo deportaron, el tipo se fue de Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos lo sacó, Marco Rubio dijo, aquí usted no se queda, papito. Y agotó todo lo que no, no, papá, usted va para las malangas, se fue. Adiós. Tipo deportaron, tipo deportado. Lo Así es. deportar. Para que tengas el turno completo, Iván, tu opinión sobre todos estos países que le están diciendo tú no entras y tú te vas. O sea, ni entras y te vamos a estar buscando. Y lo que hicieron ellos de entrar a refugio, el ICE, sin pedir ningún documento, vamos para allá porque lo que es ilegal. No importa si tú estás en un refugio. Iván González. Lo que es ilegal, y si entraste es ilegal, pues ya cometiste la primera ilegalidad. O sea, yo creo que eso más claro no se puede Pero es pintar. que los demócratas Ah, están que llorando, Iván. pues, Están pues llorando. que sigan llorando y busquen busquen el autopen de Biden a ver si les ayuda. Este, mira, yo siempre he sido claro en eso. La gente dice, no, es que no han hecho ningún tipo de crimen. El primer crimen fue entrar ilegal. No, o Seguro. sea, eso es lo que hay que entender. Si tú no lo entiendes, yo no sé, ¿verdad? Si la persona no lo entiende, pues están las cosas malas. Este, yo creo que, ¿verdad? Como dice Albert, pues cada país, cada nación, pues tiene obviamente el control de su frontera, ¿verdad? O debería aspirar a eso, ¿no? Y ciertamente pues pueden haber momentos en donde uno puede flexibilizar ciertas cosas y en otros momentos pues aguantar y apretar o flexibilizar en ciertos países y aguantar en otros. Eso es una cuestión de administración y de política pública y de, como siempre he mencionado, de seguridad nacional, ¿no? Al final de cuentas es eso, ¿no? Y pues eso pues se decide y no hay nada escrito en piedra donde diga que todo el mundo puede entrar o que, tú sabes, eso no existe. O sea, eso es una falacia creada, una idea creada eh, en Estados Unidos porque pues ha operado muy laxamente por mucho tiempo. Eh, y pues llegó el momento de que no es así. Y no es así, máxime cuando, como decía Albert también, y lo mencionaba la semana pasada, creo que fue, cuando últimamente los que vienen a entrar por ahí, tras que entran porque pueden entrar por diferentes situaciones. Vamos a decir que tú tienes una situación en tu país y pues por la razón que sea decidiste entrar en Estados Unidos, pues entonces entran y en vez de acogerse a lo que hay y vivir la vida y echar para adelante, lo que hacen es criticar, criticar y criticar. Entonces crean toda esta inestabilidad en la sociedad, porque tú vienes saliendo de un problema y escapándote posiblemente de un país que pues lamentablemente pues, no te está sirviendo bien tus intereses y vienes a que es muy superior, pero vienes a criticarlo también. En vez de ser agradecido que entraste, ¿verdad? Vamos a decir que entraste legalmente inclusive, vamos a decirlo de esa manera. Pero es que ni eso, porque es que la cantidad de ilegales que han entrado es una cosa absurda. Pero es que hasta el que entra legalmente, últimamente lo que entra es a criticar y a crear caos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta dónde, obviamente, tú como sociedad y como, en este caso, presidente de la nación, pues tú vas a permitir que personas de afuera sigan entrando y cuando vengas a ver, tú tienes un problema social? O sea, y yo, ¿verdad? Y no quiero, eso puede sonar bien antipático, pero es que es la realidad. No están acostumbrados al sistema americano, no entienden, ¿verdad? La razón de ser y los principios. El sueño americano no lo tienen. eh, no quieren echar para adelante y todo lo que hacen es criticar la Constitución, criticar las leyes, criticar que no se les da derechos porque son marginados, porque son una minoría.
O sea, así no se puede, o sea, no puedes estar remando en contra de la corriente, o remas a favor con todo el mundo y te haces parte de la sociedad integral y te haces partícipe de la sociedad y la echas para adelante, o simplemente vas a remar en contra de la corriente y vas a crear un caos, que es lo que hay. Y eso Y, yo creo, me parece a mí ¿verdad? Es lamentable, lo dije la vez pasada, pero obviamente hay que tomar cartas en el asunto porque si no, la cosa va a ir en peor. y mira cómo la democracia ha acogido a estas personas provenientes de otras culturas, musulmanes, y actualmente hasta dentro del ruedo político, cómo los acogen y cómo están hasta en funciones de poder. Y si va un cristiano o alguien con otra profesión de fe al patio de ellos allá, los terminan matando. Eso para que tú veas la diferencia que hay entre las bondades de la democracia y la libertad, donde hasta los permiten personas que no profesan la misma fe ni los mismos principios y los valores, los acoge, hasta los pone en posiciones de poder. Y cuando va uno de nosotros allá con unos principios y unos valores distintos, obviamente no hay ni democracia. Obviamente ni te van a dejar entrar en un círculo de poder y te terminan matando porque no eres parte de eso. Eso para que tú veas el contraste que existe entre un bando y el otro bando. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es Ramón, grave. lo triste de esto, que lo que están hablando los compañeros es que lo sabemos nosotros como republicanos, porque nos pasamos viendo las noticias. Pero aquí en Puerto Rico, como la gente no siente y no percibe lo que están viviendo en las calles los europeos, en Australia, en Japón y en Estados Unidos, pues como que no visualizan y lo que dice es que todos somos unos racistas y somos unos islamofóbicos y somos unos ridículos. Los ridículos son ellos que no leen y no saben lo que estás viviendo tú allá en Estados Unidos, en New Jersey. Cuéntale. Pues mira, tenemos la bendición de que en el 1917, exactamente un 3 de marzo, el Congreso de los Estados Unidos tuvo la deferencia de dar una ley para que todo puertorriqueño que naciera en el territorio no incorporado se convirtiera en ciudadano americano. O sea, tenemos esa bendición. Y mira, y señores, yo he tenido estos debates en las redes sociales y nos envidian tanto y hablan tantas pestes de nosotros, pero al mismo tiempo Ada, es un problema, porque entonces te confías tanto y entonces te olvidas de lo que está pasando allá afuera. Este programa, tú como puertorriqueña, yo te admiro porque tú muchos años tú siempre estás conectado a lo que está pasando aquí en la nación. Y cuando vemos el comportamiento del gobierno de Puerto Rico, especialmente el gobierno estadista que tenemos, bueno, supuestamente estadista, pues volvemos a lo mismo. Vienen a coger el tema de la República Separatista. O sea, ellos se sacan el traje de Superman, soy el superestadista, pero se comportan al revés. O sea, no lo demuestran. Y ese es el problema que tenemos con el gobierno del Partido No Progresista, que se pinta de esa manera. Ahora bien, volviendo al tema que tú no, que preguntas de los 19 países, mira, muy contento. Es hora de empezar a reajustar estos programas para que las personas puedan entrar de manera correctamente y que la intención de venir a Estados Unidos es de la manera adecuada. Recientemente se canceló, de hecho, entró efectivo este pasado lunes. Ayer entró efectiva la reunificación familiar. Se acabó el programa de reunificación. Todas esas solicitudes quedaron totalmente en pausa. No se eliminaron, quedaron en pausa. El TPS para los de la gente, para los residentes de los nacionales de Etiopía, va a ser efectivo en febrero ahora del 2026. O sea, ya la administración ha venido haciendo unos cambios a cuestión de inmigración para empezar a controlar. Cerraron la frontera, señores, eso está desértico. Los otros días vi un documental sobre eso, señores. Allá está eso, no hay nadie tan siquiera. Eso está vacío. Y Donald Trump siempre lo dijo. Estados Unidos no necesita nuevas leyes, necesitaba un presidente que tenga los pantalones bien puestos para empeñar la palabra. Eso es lo que había que hacer en esta gran nación. Ahora bien, eh, el doctor Albert Serrano mencionó lo de las visas de los estudiantes que vienen a quemar. Mire, lamentablemente el Tribunal Supremo en el 1989 tomó una decisión que para mí como republicano, como patriota, como americano, me dolió tanto. Se llama Texas versus Johnson, señores, busquen el caso, donde el Tribunal Supremo, Scalise, que en paz descanse, siempre lo dijo, cuando salió del Supremo, dijo, yo hubiera votado con mi conciencia y como patriota, le hubiera dado el cantazo a este individuo, pero lamentablemente tuve que irme por la ley y tuve que votar a favor de que ese era bajo la primera enmienda.
El caso de Johnson versus Texas, señores, en 1989 prácticamente, en resumidas cuentas, fue este individuo. Mira la ironía, doctor Iván y Ada, escuchen esto. Johnson, adivinen qué, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos. Mira la ironía de este individuo. El tipo va a la convención republicana cuando Reagan estaba en Texas dando la convención de republicana. El tipo decide quemar la bandera de los Estados Unidos. Se la roba de un edificio estatal de Texas, se la roba y la quema. La policía estatal le brinca encima, el tipo lo mete arrestado. Y el tipo, no, me estás violando mis derechos como la primera enmienda. El tipo sube el caso y lamentablemente el tipo ganó el caso en el Supremo, lo ganó. El Tribunal Supremo dijo que eso era la primera enmienda. Y lamentablemente ya se agarraron por ahí y ahora toda persona que queme bandera de Estados Unidos es una primera enmienda. Pero sabemos que como gente de bien, como gente patriota, eso es una falta de respeto a nuestra gran nación. Pero sí estoy Pero si tú te 100% de atreves acuerdo. a ir a un país islámico y quemarles una bandera, no sales vivo de allí. No llegas al Claro, aeropuerto. no, oye, pero no te vayas tan lejos. Los vecinos de nosotros del sur, a los del sur, México no permite eso. Por eso. México, Bueno, ya, en México, ya eso, la constitución le protege la quema de bandera, señores, le cambia inclusive, tú no puedes desplegar la bandera de México en carro, ni en ponerla en la cristal, no, tan siquiera eso. O sea, eso a nivel de constitución. Ellos se encargaron de respetar la bandera a esos niveles. Pero lamentablemente aquí en Macondo, pues lamentablemente pues nos fuimos con las malangas con ese tema. Pero algún día no podemos trabajar eso Pero adelante. entonces tú sí entiendes que ha sido efectivo toda esta situación de protección de Claro, estos países porque va a sí, aliviar un poco. claro, Ada, es que definitivamente eso es lo que va. De hecho, hay un congresista de la Florida de apellido Rice esto sugirió que a raíz de lo que hubo recientemente en los ataques de unos musulmanes, en el último ataque, le pidió al gobierno de Estados Unidos que revoque toda la ciudadanía y residencia de esta gente, que la revoque y se vayan de aquí. O sea, aquí va a llegar un momento dado, señores, esto va a llegar un momento dado que esto va a ser como si fuera una olla una olla de presión. Va a explotar y va a explotar feo. Mucha gente me ha dicho al acercamiento, me dice, Ramón, ¿tú crees que se forme una guerra civil aquí otra vez? Yo lo dudo. Pero, ojo, no se descarta. No se descarta Es porque han pasado muchas situaciones. Mira el caso que mira el estado de Michigan. El estado Randy de White, Michigan. este. Sí, el estado de Michigan es uno, señores, que lo está sufriendo. Pero a la misma vez, como dije en programas pasados, los espacios vacíos se ocupan. Y usted tiene que salir a votar y poner las personas que representen a usted a esas posiciones bajitos. Ilan Omar, lo dije ahorita en el programa pasado, Ilan Omar llegó al Congreso. ¿Sabes por qué? Pues esta señora empezó desde abajo, observó, nadie votaba, ella cogió su base, voten por mí. Empezó como legisladora municipal, aprendió el sistema y dijo, ahora voy para el federal y ahora no hay quien la saque. No hay que hacer. Ahora sí, está bajo investigación. Ahora sí, ya Tom Seguro. Homan dijo que la están investigando ahora por el fraude de Medicare. Así que, señores, Ujú. por eso digo, y Albert dijo algo bien importante, Estados Unidos, y comparto con su argumento, de la única manera que tú tumbas Estados Unidos es como el caballo de Troya, desde adentro. De adentro, claro. Y Seguro. nosotros tenemos que evitar. Y lo repito una vez más, Ada, y dale duro con este tema. En Puerto Rico, educa a estas personas, hay que denunciar que el partido no progresista, el que supuestamente lucha por esta idea, que se saca de la burbuja esta y se empiece a involucrar en los asuntos de la nación. Puerto Rico tiene una posición efectivamente con el tema de Venezuela. Y lo dije, están comiendo lo que pica el pollo. No han hecho nada, no se están poniendo al lado de la administración. No veo a la gobernadora enfática diciendo, el presidente cuente con nosotros, ¿sabe? Todos los días. Señor presidente, quiero que este mensaje, decirle en las redes sociales, presidente, los puertorriqueños de aquí, del territorio, estamos con usted, vamos a luchar con el tema de las drogas, cuente con nosotros, puede utilizar a Puerto Rico como punto estratégico para combatir las drogas y Sí. evitar ese escudo en el Caribe, pero no veo, ¿qué la veo? ¿Qué la No veo? lo va a ¿Dónde está? hacer. Hablando Porque de Luma, que va a cancelar el contrato y ya cogió el primer cantazo. Yo lo dije que iba a coger el primer cantazo y ya se lo dieron. ¿Sabe? Yo entiendo que hay una situación en Puerto Rico pero señores, se puede masticar chicle y caminar a la misma pues vez. no lo va a hacer y te lo confirmo que no lo va a hacer porque ella tiene a todo su gabinete demócrata
todos sus asesores demócratas, y como ella no quiere estar en guerra con los demócratas porque necesita el voto para las próximas elecciones o si hay primarias, pues sencillamente ha mantenido el status quo. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente no está respaldando abierta y públicamente, tal vez lo está haciendo en privado y está viajando a Washington y está conversando con quien tenga que conversar por teléfono, pero públicamente no lo está haciendo, y los demócratas la quieren mantener en el status quo de que no pase nada con la estadidad este cuatrenio para ellos poder montarse en las próximas elecciones con el tema otra vez. Los demócratas son los que te vamos a dar la estadidad, y con ese jueguito, lamentablemente la gobernadora pues tiene 3 años todavía para que cambie, pero si sigue manteniéndose en silencio para estar bien con todo el mundo, pues lamentablemente, guárdate, sácate el video que me dijiste que tenías de Donald Trump, que quiero que lo escuchen. El último tema de hoy es el siguiente. Ustedes saben que hace varias semanas Donald Trump declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva y firmó un decreto hace varios días. Y entonces este video a mí me parece importante porque entonces él está hablando de que el Obamacare fue hecho para hacer ricas a las compañías de seguro. Sus acciones han subido 1000% en un corto periodo de tiempo porque el dinero va a las compañías de seguro. Quiero que el dinero vaya a la gente. Esto es otra, ¿verdad? Otra forma en que la gente va a decir, espérate, Donald Trump está cambiándolo todo y tiene más enemigos todavía, porque son enemigos poderosos. El video que les voy a poner, señores, es unas declaraciones que tiene que ver con el tema de Venezuela, donde, como todos sabemos, Donald Trump, la administración de Donald Trump tiene una presión bien fuerte en el área del Caribe. Principio de programa, todos los ataques, de hecho, hubieron unos ataques recientemente donde tumbaron 3 embarcaciones que llevaban drogas. Pero aquí hay algo bien importante. En el día de hoy se firma el secretario de Estado firma la declaración declarando al Cártel del Golfo como organización terrorista externa. Hace una semana atrás, nuestro presidente hizo unas declaraciones contra Colombia. Así que yo quiero que todo el mundo escuche y escuchen lo último que él dice en esa contestación. Que la parte última es lo que necesito que ustedes le presten atención, donde él hace énfasis en una advertencia directa y al grano. Escuchemos. Pero déjame, porque creo que no tengo el audio, no compartí el audio, dame un segundito. Ahora, share sound, ahora sí. Voy para allá. We have 3 countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you call a drug dealer? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Ahí lo dicen. Palabras con luz, habla claro. Más claro no cantó un gallo, señores. El próximo será él. Y de hecho, como dije, hoy se declaró al Cártel del Golfo como organización terrorista. Hoy. Y es de Colombia, por si acaso ese cártel. De Colombia. Pues Ojo con eso. entonces, cerramos con el tema de lo del Obamacare. Cuando uno piensa que es bien costoso el plan médico, que a veces no te quiere cubrir las medicinas, lo más importante, el cáncer, enfermedades bien crónicas, las personas no pueden, no dan abasto. A veces tienen que partir la pastilla por la mitad para podérsela beber y tener algo de medicamento en el cuerpo porque no le da el sueldo para comprar los medicamentos. Y él dice, el Obamacare vino a robar y estafar a la gente, vamos a acabar con esto. Y en Puerto Rico no es la excepción, que también estamos sufriendo con el tema de los planes médicos, que a veces le dicen al mismo doctor, y aquí tenemos a uno, no, ese medicamento no lo puedes dar porque ese es muy caro, tienes que dar este otro. No, esa cirugía, mira a ver si buscas otra forma de atenderla porque esa es muy costosa. O sea, ese tipo de cosas se tiene que acabar. Y qué bueno que Donald Trump esté pensando también en este cuatrienio en eliminar esto. Voy contigo, Albert Serrano.
Pues mira, es un tema neurálgico. Yo, ¿verdad? Yo soy médico, yo llevo 7, 8 años trabajando en aseguradores desde la otra perspectiva, desde otra cara de la moneda. Es un Seguro. tema que se puede tocar y es bastante controversial. Este, lo que tengo que decir, ¿verdad? Es que el sistema de salud en Estados Unidos, de entrada, y eso está estipulado, se considera un negocio. Y eso está estipulado y eso, ¿verdad? Se ve como un negocio. Y entonces, eh, yo entiendo que esta administración, uno de los problemas más profundos y de donde cada dólar que se gasta en la salud dentro de Estados Unidos de América, sobre el 35%, 35 al 40%, o sea, de 35 a 40 centavos de cada dólar que se gasta en salud, se van en medicamentos en farmacia, medicamentos de farmacia. O sea, se está yendo casi la mitad del dinero en la farmacia. O sea, es un tema que el presidente Donald Trump, en el primer turno que tuvo como presidente, llegó a sentar a un top 10 o 12 CEOs de farmacéuticas de Estados Unidos y lo sentó para que rindieran cuentas ante el Congreso qué estaba sucediendo, porque los medicamentos estaban tan caros en Estados Unidos. Eso fue en el primer término. Él lo citó ante el Congreso y eso está grabado en YouTube. Yo lo vi por YouTube, duró como 3 o 4 horas la audiencia en el Congreso. Y los entrevistaron a todos. Ahora, bajo este mandato, pues entonces ha estado en conversación, le ha dado continuidad y ha llegado a ciertos acuerdos con farmacéuticas para disminuir precios. Y él ha sido bien claro en que por qué estos medicamentos, y es una realidad, medicamentos de farmacéuticas radicadas en Estados Unidos, le venden un medicamento al pueblo, ¿verdad? El sistema de salud en Estados Unidos, por decirte un ejemplo, a $1,000, y por qué en Europa se los venden a 100 o se los venden a $75. Entonces ellos desde un principio, cuando hicieron la audiencia esa en el primer término, cuando estuvo Trump del 2016 al 2020, ellos fueron enfáticos al decir que ellos estaban cobrando, imponiendo, Estados Unidos estaba cobrando la carga del Research and Development. Y el Research and Development es lo que lo está pagando Estados Unidos. O sea, se crea un fármaco y la farmacéutica tuvo 3 años para poder sacarlo y la farmacéutica tuvo 10 fallos en poder hacer ese medicamento y la farmacéutica cuando hizo el estudio dijo que esa droga va a evitarte que tú vayas aproximadamente 10 veces a hacer emergencia o tengas 20 admisiones a hospital. Todos esos gastos se los suman al costo del medicamento y eso lo está cargando el pueblo americano. Eso es lo que ha estado, ¿verdad?, siendo bien vocal el presidente de Estados Unidos actualmente, tratando de que esos medicamentos le reduzcan, se reparta lo que se gasta en el Research and Development en el mundo. Porque entonces lo que ha estado pasando es que se ha estado cargando a Estados Unidos. O sea, y entonces vuelvo a lo que dije en un principio, de cada dólar que se gasta, alrededor de 35-40% se va en farmacia. Entiéndase, uno atacando ese problema, el sistema de salud va a bajar el costo. O sea, esa es la raíz ese es uno de los pilares de los cuales habría que estar trabajando, ¿verdad? Y lo identificó y lo ha estado encaminando la actual administración. O sea, ya atacando eso y buscando que reduzcan, ¿verdad?, esos precios, el sistema de salud va a tener cierto alivio y puede bajar el costo de hacer medicina en Estados Unidos, porque eso es una de las bases principales, ¿sabes? Y es parte de, o sea, esto es un tema que realmente el Partido Republicano en los últimos 10 o 15 años, desde la creación del Obamacare, que se ha estado, ¿verdad?, criticando, pero entonces al momento estamos esperando, ahora es que se ha estado tratando de esbozar un plan a seguir para restituirlo, pero todavía no ha salido finalmente, ¿sabes? Es un tema bien profundo, es un tema que realmente, y yo, podemos hablar más al respecto, un programa, ¿verdad?, otro programa aparte, porque realmente yo estoy dentro del sistema. Yo te puedo decir eso que mencionaste de cómo yo como médico me llega algo a la aseguradora
y nosotros, el que toma ese criterio es un médico dentro de la seguridad siguiendo unas guías establecidas Por por, el ¿verdad? Por las propio agencias, asegurador. por el propio seguro bajo un contrato y por las agencias que hacen guías para seguir unas terapias que hasta el mismo Congreso, cuando salieron terapias, los biológicos, lo que son los humiras, estos medicamentos nuevos, hasta el mismo Congreso dijo, tienen que seguir un step therapy, tienes que empezar con este medicamento y si no usas este, pues entonces vas al otro. Esto hasta se reguló. Por eso es cuando llega una aseguradora un medicamento en el cual hay un step therapy y no se aprueba, un médico como yo, un compañero, es el que dice, mira, en la guía dice que ese medicamento, para llegar ahí, el paciente no ha tomado esto. Entonces, eso es una dinámica que realmente es algo profundo que se puede desarrollar, pero en resumida cuenta, el sistema en general, reduciendo costos de farmacia, el sistema de salud va a mejorar porque de cada dólar que se gasta, alrededor del 40%, cuidado si un poquito más Pero arriba, se va entonces, en farmacia. en ese resumen, ¿tú entiendes que en 3 años que le queda a Donald Trump la presidencia podría hacer ese ajuste? ¿Da tiempo? Porque Pues esto no es mira, fácil. yo digo que si Trump no lo hace, yo no sé si pueda venir otro a sentar a todas las jefes de farmacia a decirle vamos a bajar los precios. Yo creo que si eso se logra, es un logro, Ok. porque los intereses de las farmacéuticas son, ¿verdad? Son poderosos y a la misma vez subsidian a los mismos políticos y es algo que realmente es algo que hay que trabajar. Algo que trabajar y reducir ese costo, dividirse el research and development al mundo entero y que Estados Unidos no esté pagando por eso porque el mundo se beneficia Seguro. de lo que se estudia. Voy con Iván González y cierro con Ramón Vázquez. Iván. Pues te la voy a poner bien fácil, porque obviamente la parte médica no es mi área, así que yo voy a suscribir lo que dice el doctor Albert. Lo que sí menciono es que obviamente eh, el tema este de los costos de planes médicos y todo, o sea, es una cosa absurda en los estados, como él mencionó, yo creo que él lo puso muy bien, así que si hay un presidente que tiene la facultad y tiene la habilidad, más que nada, ¿verdad? Para hacer un cambio trascendental en la industria y que sea un cambio positivo, ¿verdad? Es este presidente. Pues, Yo no sé si el que venga después va a tener lo mismo o va a estar como Biden con el autopen, ay, Dios mío. pero Dios nos eh, proteja, por Dios Dios. nos proteja porque no sabemos, ¿verdad? El futuro es incierto, esa es la verdad, el futuro es incierto. Hay que bregar con lo que tenemos ahora mismo para que ese futuro incierto, pues, sea lo menos riesgoso posible. Así que yo confío en que el presidente Donald Trump pueda hacer los cambios que tenga que hacer y que sea más justo para la nación americana, ¿verdad? Como dice Albert, al final de cuentas, hay mucho research and development que sale de allí y al final del día, esos costos, pues, ¿verdad? Los asumen las compañías americanas y no sale afuera. Pues eso, pues, de alguna manera tiene que ir cambiando para que obviamente, pues, oye, otros países también paguen porque, oye, si Estados Unidos logró el beneficio con compañías norteamericanas, pues alguien tiene que pagar eso, pero no puede ser uno mismo. Eso no tiene sentido. Así es. Así que vamos a ver. Muchas gracias, Iván González, y gracias a Albert Serrano. Y voy con Ramón Vázquez. Yo te digo una cosa, cuando yo he ido al médico y a veces te dan 4 medicamentos, de los cuales 3 no te cubre el plan médico, y te dice, no, no te lo cubre y tienes que comprarlo cash. Pues yo lo que pienso siempre es en las personas que no lo pueden comprar, que no tienen el dinero y no tienen el salario y la capacidad de decir, pues está bien, dámelo, ¿cuánto vale? $300, dámelo porque lo necesito. O sea, no es tan fácil. Y yo pienso siempre cuando le ocurre esto a las personas de la tercera edad o a los que no tienen recursos y le duele a uno el alma. Voy contigo, Ramón. Así. Pues mira, terminando con el tema de Obamacare, un tema que por lo menos yo que llevo muchos años en la industria de seguros. Señores, esto es sencillo. Si usted tiene el control de dónde usted va a escoger la cobertura de su plan médico,
las compañías de seguros van a la obligación de bajar el precio. Provocas entonces que si ahora sí yo lo voy a hacer recipiente de ese subsidio, entonces van a entrar más compañías a la red. Digo, ok, ahora, o sea, como yo ahora voy a tener un número amplio de personas que van a comprar seguro, pues entonces yo quiero participar de esa. Pero ¿qué pasa? Ahora yo voy a decir, compañía A, B y C y D. Ok, compañía A, mi composición de X cantidad de personas, y yo estoy buscando esto. ¿Qué pasa? Que ahí la compañía de seguros va a buscar qué, buscar los precios más competitivos para atraer a esa persona. Porque acuérdense de algo, ahora como está diseñado actualmente, ellos dependen del gobierno, o sea, el gobierno le paga directamente a ellos. Ellos pueden poner los precios que dé la gana y las coberturas que dé la gana. Ahora no, ahora sí, espérate, que este tipo si se me va, ya no va a estar conmigo. Ahora yo tengo que buscar la manera de atraerlo, de dar unas cubiertas dentro de para entonces yo captar a ese cliente y retenerlo aquí. Así que yo creo que la medida es buena. Personalmente, Ada, no creo que esto va a estar para el 2026. Creo que va a ser cuesta arriba. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes presentó una medida, no he tenido la oportunidad de leerla. Creo que él hizo una conferencia de prensa, perdón, a esos fines. Voy a buscar más adelante Y después buscamos los en su videos para página escucharlo. para ver qué exactamente lo que dice. Pero sí presentó una alternativa porque se negó los tres. En el Senado se colgó en el Senado los 3 años que ofrecieron los demócratas. Los demócratas no hicieron nada, señores. Prácticamente hicieron lo mismo, pero a nivel de 3 años. Y los republicanos dijeron, no, señores, aquí no se monta, aquí no hay break. Así que se presentó una alternativa, pero digo, por deferencia, quiero leer esa alternativa que ofrece la Cámara de Representantes, el presidente, para entonces nosotros analizarlo más adelante. Pero Muy creo bien. que es una medida excelente de que las personas tengan el control del mismo. Muchas gracias, Ramón Vázquez, Albert Serrano, Iván González, por otra edición más de Rompiendo Mito con los Republicanos, y a ustedes por su sintonía, darnos la oportunidad de escucharnos. Y ahora leemos con calma sus comentarios. Dios me los cuide. Linda noche. Buenas noches, saludos, linda noche.